Esta es la nueva Artis Pro 19 Gen 2 de la gente de XPpen y aunque llevo utilizándola nada más, algo más de una semana, la verdad es que me parece que la lleve usando más de un año, porque es prácticamente igual que sus hermanas menores, pero con una pantalla más grande, mayor resolución y algunos detallitos que la han mejorado un poco. Igual que sus dos hermanas pequeñas, tiene un diseño muy pero que muy premium y bonito, está perfectamente construida y la pongas donde la pongas queda preciosa. Y parece ser que la gente de XPpen escucha este canal porque han solucionado justamente esos detallitos que decía en las otras tabletas que, bueno, pues se podían mejorar en el diseño. Por ejemplo, le han cambiado los puertos para que ahora sean completamente lisos y nos valga absolutamente cualquier cable. Por cierto, en los puertos nuevos puedes conectar el cable 3 en 1 o el cable normal donde te dé la gana. Y otro detallito que han solucionado es que ahora te incluyen absolutamente todos los cables que necesitas con esta tableta, y eso incluye el 3 en 1. También le han añadido soporte BESA, así que ya podemos montar nuestra Artis Pro en un brazo mecánico o en cualquier soporte que nos venga en gana. Y por último, un estuche que no solamente es bonito y se siente premium, sino que también es útil de verdad y nos sirve como soporte para los lápices. De verdad, ese punto me ha encantado y el hecho de tener un soporte para los lápices creo que es lo que más en falta echaba del resto de sus tabletas de esta gama. Puedes guardarlas en el estuche anterior, pero a mí me gusta tener los lápices sobre la mesa y bien guardados. Y dentro del estuche nos encontraremos dos lápices, uno fino que es nuevo y también el X3 Roller, que es un lápiz que he estado utilizando desde hace unos meses y que me parece bastante interesante. Por ejemplo, con el Roller puedes controlar un montón de cosas con este dial. Una de las más interesantes que me ha parecido es poder controlar, por ejemplo, el ángulo del pincel, exactamente igual que lo harías con el nuevo Apple Pencil Pro. Pero con esto no te limitas únicamente al ángulo del pincel, también puedes hacer o deshacer, acercar o alejar y un montón de cosas, las que a ti se te ocurran. Lo que sí que es cierto de este lápiz es que he echado en falta una cosa, y es que esta ruedecita de aquí sea clicable para poder cambiar entre modos, o al menos poder hacerlo sin tener que sacrificar uno de estos dos botones. Lo de clicar la rueda no pueden añadirlo, pero poder cambiar de modo dándole, por ejemplo, 2 veces a uno de estos botones, podrían hacerlo, y sería una cosa que añadiría bastante utilidad a la rueda, o al menos poder cambiar lo que hace la rueda con este mandito que incluye la tableta, pero esto es algo que realmente pueden añadir por una actualización. Y un detalle que me ha encantado del estuche es que aunque no trae el lápiz anterior, el hueco está hecho para que pueda encajar también, así que si prefieres este lápiz también lo puedes transportar en el mismo estuche. Son detallitos del diseño que están muy chulos, pero creo que el lápiz fino es el que más me ha gustado. Realmente es un poco más grueso que el Apple Pencil u otros lápices de tablet, y si no te gustan los botones, a este lápiz realmente se los puedes quitar. Pero lo cierto es que es un lápiz que me ha parecido comodísimo y el cual me permite ver mejor lo que estoy haciendo, porque es verdad que los otros lápices son más ergonómicos y más cómodos, pero al ser más gruesos también te tapan más lo que estás haciendo en la pantalla. Por cierto, esta tableta la estuve probando en directo, así que si quieres ver un vídeo más tranquilo en el que sencillamente la pruebo y te enseño cómo funciona, pues ahí tienes el directo en el que me explayo todo lo que hace falta. Y ahora vamos a hablar del tamaño de la tableta. Es una pantalla de 18,4 pulgadas y de resolución 4K. La verdad que este era un tamaño que antes no me quedaba muy claro para qué existía, pero ahora lo estoy viendo muy claro. Y es que si antes no me gustaba, creo que era únicamente porque no existían productos de este tamaño de buena calidad. Pero la verdad que está siendo un tamaño que me está gustando muchísimo. Esto ya lo considero una tableta grande, pero no es tan grande como para que te ocupe absolutamente toda la mesa, y gracias a que tampoco es tan grande, este 4K se aprovecha muchísimo. O sea, da igual lo que me acerque que no veo ni un solo píxel. Y aunque sea un tamaño grande, es lo suficientemente pequeña como para poder tener cerca el teclado y utilizarlo de manera cómoda. Y aunque no soy mucho de hablar de diseño en este canal, la verdad es que me está encantando lo que están haciendo con la línea Artis Pro. Son unas tabletas que, aunque son sencillas, se reconocen perfectamente de un solo vistazo y quedan increíble las pongas donde las pongas. O también cosas como que se puede conectar y alimentar con un único cable USB-C. Esto con tamaños más grandes ya no se puede, y para mí es algo que me hace muy cómodo utilizarla. Y aunque sea un tamaño que ya es demasiado grande como para considerarlo portátil, realmente no es mucho más grande que la Artis Pro 16. Y por ejemplo, otro detalle del diseño es que en esta que es más grande han hecho un poco más finos los marcos para aprovechar mejor el espacio de pantalla, por lo que cuando terminas de usarla la puedes recoger y guardar, o si te vas a ir de viaje, yo es una tableta que considero llevármela. Es más, van a sacar una bolsa de transporte precisamente para eso, y ya os digo que con tamaños más grandes que este es algo que ni me planteo hacer. Y la última mejora de la pantalla es que si la Artis Pro 16 Gen 2 ya tenía muy buenos colores, esta los tiene aún mejores. Lo primero es que esta pantalla es de 10 bits de profundidad de color, y lo segundo es que cubre prácticamente el 100% de los 3 espacios de color, tanto el sRGB como el Adobe RGB o el DCI-P3. Esta pantalla los cubre todos prácticamente al completo. Y ya no solamente que desde XPpen te aseguren que el color es bueno, es que ahora han añadido la certificación Calman, que es una certificación muy profesional que algunos profesionales pues necesitan y que básicamente te asegura que la pantalla
pantalla viene perfectamente de fábrica calibrada. Básicamente lo que hacen es medir y calibrar cada pantalla individualmente con un material mucho mejor del que tengo yo aquí para comprobar si los datos son reales. Y es una certificación de mucho renombre y externa a la marca, por lo que es completamente de confianza. De todas maneras, he medido la pantalla con mi equipo, que es mucho más modesto, y la verdad es que me da unos resultados muy pero que muy buenos. Pero ya os digo que me fío más de la certificación Calman que de mi Spider X Elite. Todo este tema de Calman, ¿para quién sirve? Bueno, pues por ejemplo para gente que tenga que editar vídeo para televisión, para cine, para cualquier cosa que sea profesional, o para fotógrafos, diseñadores o ilustradores que tengan que hacer pruebas de impresión en pantalla para asegurarse de que lo que luego salga en la impresora va a ser lo mismo que están viendo en la pantalla. Y puedes hacer todos los ajustes de color que necesites en la tableta desde los drivers. Podríamos decir que este es el producto más profesional de XP Pen, pero tampoco me gusta decir eso porque el resto de productos que tienen son completamente profesionales. Solamente que este tiene algunos detallitos que lo hacen incluso más profesional para ciertos sectores concretos. Esta certificación encarece un poco el producto, pero hay algunos profesionales que lo necesitan. Eso sí, no significa que la pantalla sea mejor o peor que la de la Artis 16 Gen 2. Realmente lo que te garantiza este sello es un control de calidad mucho mayor. Y sinceramente, trabajar con esta pantalla, con ese pedazo de volumen de color, es una auténtica delicia. Además, tampoco tengo nada nuevo que decir respecto a la experiencia de dibujo. Es prácticamente perfecta, pero tan solo por repetirme un poco, la experiencia de dibujo con esta tableta es brutal. No tiene nada que envidiar a tabletas mucho más caras como la Cintiq Pro 27, que cuesta 4 veces más que esta. Lo que sí que creo es que las 19 pulgadas se han vuelto uno de mis tamaños favoritos, al menos con esta calidad de tableta. Básicamente porque creo que es el tamaño de pantalla más grande que puedo ver de un simple vistazo, y es un tamaño de pantalla lo suficientemente grande como para tener abiertos un montón de paneles, pero aún así tener un espacio de trabajo lo suficientemente grande como para estar cómodo. Y bueno, os digo desde ya que se va a quedar en el escritorio porque sustituye sin ninguna duda tanto a la Canvas 24 Plus como a la Artis 16 Gen 2 con las que venía trabajando. Y es que este modelo me demuestra que XP Pen sigue trabajando para mejorar la que para mí ya era la mejor línea de tabletas gráficas del momento. Y no sé si lo habré dicho ya, pero la tableta ha salido por 999 euros. Si tengo algún código de descuento os lo estaré dejando en la descripción junto a mi link, el cual ya sabes que si utilizas me ayudas a poder seguir haciendo estos vídeos. A ver, hay que entender que este no es un producto económico, pero es que tampoco busca serlo. Pero lo que sí que es cierto es que si la comparamos con sus competidoras, que cuestan 1.300 y 2.600 euros, yo creo que queda claro que en este segmento es sin ninguna duda la mejor calidad-precio. Es cierto que no tiene táctil, pero ahí ya te toca valorar a ti si la de tener táctil te vale unos 300 euros de diferencia que cuesta la Huion. Y yo últimamente he estado trabajando mucho con tablets Windows, las cuales por supuesto tienen táctil, y la verdad es que al volver a trabajar en una tableta gráfica sin táctil es algo que no echo de menos, por lo que no creo que esa diferencia de precio valga demasiado la pena, pero ahí ya te toca valorar a ti si la quieres o no. Y sinceramente creo que la Cintiq 17 Pro de Wacom no tiene nada que hacer contra este producto. O sea, no veo ningún caso en el que pudiese recomendar a alguien irse antes a por esa que a por esta o a por la de Huion. Por otro lado, por ahí está la Sense Labs con pantalla OLED. Esa creo que sí que podría tener sentido si necesitas un contraste mejor, pero sinceramente tampoco he echado en falta tener más contraste en la pantalla y he podido trabajar con ella perfectamente. Yo no necesito una pantalla mejor que esta. Y sinceramente creo que su mayor competidor lo tiene dentro de casa. Y es que para la gran mayoría no creo que tenga sentido irse a por este modelo que cuesta el doble que la Artis Pro 16 Gen 2, la cual es prácticamente igual de buena en todo, solamente que un poco más pequeña. Y es que creo que la Artis Pro 16 sigue siendo mucho mejor opción calidad-precio que esta, pero claro, los competidores de esta incluyen todas esas certificaciones que algunos profesionales necesitan y no se pueden permitir no ponerlas. Y aún así lo han hecho por mucho mejor precio que el resto de marcas, así que creo que han hecho un currazo tremendo con esta tableta. Tanto es así que no se me ocurre absolutamente ningún modelo que sea mejor que este en calidad-precio por 1000 euros. Porque como ya he dicho muchas veces, yo prefiero dedicar ese dinero a tener una mejor calidad de tableta que no a tener una tableta mucho más grande. Y esta tableta sin ninguna duda es mucho mejor que el resto de tabletas gráficas que hay por 1000 euros. Así que por supuesto que es una tableta que recomiendo completamente. Y es que creo que ahora mismo con este añadido XP Pen tiene la mejor gama de productos en lo que viene a ser de las 14 a las 22 pulgadas. Y como ya dije en las reviews del resto de la familia, en lo que viene a ser calidad a secas también compiten sin ningún problema. Y dime en los comentarios, ¿a ti qué te parece? No te olvides de dejar un like, suscribirte, activar la campanita y todas esas movidas. Y si te ha gustado mucho, también te puedes hacer miembro del canal como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.